Buenos días, soy Juan Alberto Ramos García. Vamos a hacer mediciones de resistencia en un circuito serie con un multímetro digital autorrango. Cabe aclarar que en este tipo de multímetros no se ocupa mover el rango, ya que directamente él solito lo hace. Está un poquito dañado por la edad, pero pues son pequeños detalles. Empezamos colocando nuestro multímetro en función de ohmmetro. Revisamos que no nos marque fallos. Entonces empezamos con nuestra R1, que es una resistencia de 220 ohmios, la cual es esta. Una cosa más, las resistencias no tienen polaridad, así que no importa la forma en la que ponga las puntas. Y vemos como nuestro multímetro nos marca una resistencia de 218.5 ohmios con ligeras variaciones. Pasamos a nuestra R2, que es una resistencia de 10 kiloohmios, la cual es esta que está colocada aquí. Y esperamos a que nuestro multímetro nos diga el valor. Vemos como tenemos una resistencia de 9.85 kiloohmios. Pasamos a nuestra R3, la cual es una resistencia de 2.2 kiloohmios. Y vemos qué resistencia nos da. Nos da una resistencia de 2.150 kiloohmios. Pasamos a nuestra R4, que es una resistencia de 3.3 kiloohmios, la cual en este caso está en esta posición. Y procedemos a... Vemos que tenemos una resistencia de 3.278 kiloohmios y pasamos a nuestra R5, que es una resistencia de 330 ohmios. Y esto lo bajamos y empezamos a medir. Y vemos como tenemos una resistencia de 326.4 ohmios. Y por último, nuestra R total, que es una resistencia de 16.050 ohmios o 16.050 ohmios. Entonces, para calcular una resistencia total es poner en la R1 y R5 las puntas del multímetro. Y vemos como tenemos una resistencia de 15.83 kiloohmios, la cual concuerda con la que tenemos en nuestra tabla debido al margen de error que tienen todas las resistencias por su última barra, que es el dorado, que es un más menos 5%. Mediciones de voltaje en un circuito serie. Tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios. Nuestros cables indicadores es un cable rojo, el cual indica positivo, un cable negro, el cual indica negativo. Nuestro multímetro ya está colocado en voltaje de CD, que es corriente directa. Cabe aclarar que el voltaje sí tiene polaridad y vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Si yo coloco mi punta negra en el positivo, vemos cómo nos da un voltaje inverso. No tiene nada que ver, pero realmente da este símbolo negativo. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nuestra punta roja siempre esté en nuestro lado positivo. Entonces, vamos a nuestro voltaje 1, el cual es un voltaje de 68 milivolts o 0.068 voltios. Veamos cuánto nos marca nuestro multímetro y vemos cómo nos da un voltaje de 70.2 milivoltios, el cual es concordante con el calculado. Vemos nuestro voltaje 2, el cual es un voltaje de 3.11 voltios y procedemos a medir, el cual es un voltaje de 3.16 voltios. Pasamos a medir nuestro voltaje 3, el cual es un voltaje de 684 milivoltios o 0.68 voltios. Vemos cuánto nos marca. Y vemos que nos marca un voltaje de 0.692 voltios o 692 milivoltios. Pasamos a nuestro voltaje 4, es un voltaje de 1.02 voltios. Volvemos a asegurarnos de que nuestra punta negativa siempre está del lado negativo. Vamos a esto. Y vemos qué voltaje nos da. Vemos que tenemos un voltaje de 1.055 voltios, el cual es concordante con el calculado. Y vamos con nuestro voltaje 5, el cual es un voltaje de 102 milivoltios o 0.102 voltios.
y vemos que tenemos un voltaje de 105.1 milivoltios. Y para finalizar nuestro voltaje total, el cual es un voltaje de 5 voltios, vemos qué voltaje nos está dando la fuente realmente, el cual es un voltaje de 5.10 voltios. A continuación haremos la medición de intensidad total de un circuito serie. Cabe aclarar que en un circuito serie la intensidad total y la intensidad de cada resistencia es la misma, así que puedo medir la intensidad en cualquier punto del circuito. Nuestra intensidad calculada es de 0.000311 amperes o 0.311 miliamperes o 311 microamperes. Hemos cambiado la punta de multímetro de voltaje a miliamperes, ya que el calculado cuando mucho da 0.311 miliamperes, y en esta posición tiene un fusible de 500 miliamperes. Empezamos poniendo nuestro multímetro en función de amperímetro en miliamper. Desconectamos un punto del circuito, ya que el amperímetro es el único que se mide en serie, es decir, se tiene que desconectar un punto del circuito para ver cuál es el mostrado. Entonces vemos cómo tenemos un amperaje de 0.032 miliamperes, el cual es concordante, y si queremos tener uno más correcto o más verídico, podemos cambiar a microamperes y vemos cómo tenemos un amperaje de 312.1 con ligeras variaciones a 0 microamperes, el cual es el mismo que tenemos en nuestra tabla. Buenas, mi nombre es Jesús Manuel Irales y haré las mediciones del circuito en paralelo. Empezaré midiendo la resistencia de mi circuito en paralelo y empezaré con la resistencia total, que en mis cálculos me sale que la resistencia total del circuito en paralelo es de 395 ohms. Colocaré en mi multímetro el modómetro, y mediré la resistencia total de mi circuito, en el cual me da 0.393 kilo ohms, que es igual a 393 ohms. Ahora, para calcular individualmente cada una de las resistencias, tendré que quitar los puentes para que estas no me dé la resistencia total. Pues recordemos que como estamos hablando de un circuito en paralelo, todas están conectadas en sí en el mismo punto, y cada que quiera medir individualmente cada una de ellas me estará dando la resistencia total. Así que procederé a hacer unos cambios en el circuito. Ahora procederé a medir individualmente cada una de las resistencias de mi circuito en paralelo. Como pueden ver, en mi circuito he quitado los puentes que conectaban a cada una de ellas en paralelo, ya que de lo contrario, de no haberlo hecho, me estaría dando la resistencia total en vez de la resistencia de cada una. Procederé a calcular la resistencia 1, que tengo un valor aquí de 470 ohms, y en mi multímetro un valor de 469 ohms. Ahora procederé con la resistencia 2, que esta tiene un valor de 5.6 kilo ohms, y en mi multímetro 5.49 kilo ohms. Ahora procederé con la resistencia 3, que esta tiene un valor de 4.7 kilo ohms, y en mi multímetro 4.63 kilo ohms. Y por último, nuestra resistencia 4, que tiene un valor de 81.000 ohms o 81k ohms, y en mi multímetro tiene el valor de 80.4 kilo ohms. Procederé a medir el voltaje del circuito en paralelo, recordando que en un circuito paralelo el voltaje suministrado en cada uno de los componentes siempre va a ser el mismo, ya que en un extremo están conectados en el mismo nodo y en el otro extremo, el negativo, están conectados en el mismo nodo. Procederé a colocar mi multímetro en función de voltaje, de voltmetro, y procederé a medir el voltaje.
que me da la cantidad de 5.08 volts. Y en nuestros cálculos que el voltaje suministrado es 5 volts. Y recordando lo que anteriormente dije, el voltaje siempre va a ser el mismo en cada uno de los componentes. 5.08 volts, 5.08 volts y 5.08 volts. Ahora empezaré a medir el amperaje en mi circuito paralelo. Para esto cambiaré las puntas de lugar y colocaré mi multímetro en función de amperímetro en escala de milis. Ahora bien, les explicaré de qué manera colocaré las puntas en mi circuito explicado en el cuaderno. Como pueden ver aquí, la parte positiva de mi punta de mi multímetro la colocaré en el extremo de la salida de la resistencia de cada resistencia, y la parte negativa la colocaré en el nodo donde se conecta la fuente de la parte negativa de la fuente. Una vez explicado esto, mediré la resistencia 1, la intensidad de la resistencia 1. Y esta me da el valor de 10.73 miliamperes, mientras que en mi cuaderno tenía calculado 10.6 miliamperes, un resultado aproximado. Ahora mediré la intensidad que pasa por la resistencia 2 de mi circuito. Para esto cambiaré un extremo de la resistencia y me da el valor de 0.92 miliamperes, y en mi cuaderno tenía calculado 0.892 miliamperes, un resultado aproximado. Ahora continuaré con la resistencia 3. Y de igual forma la cambiaré de nodo. Y me da el valor de 1.0 miliamperes, y en mi cuaderno tenía calculado 1.06 miliamperes. Ahora procederé con el de la intensidad de la resistencia 4. Y me da el valor de 0.06 miliamperes, mientras que en mi cuaderno tenía 0.0617 miliamperes, un resultado, si se podría decir, exacto. Ahora, por último, procederé a medir la intensidad total de nuestro circuito en paralelo. Para esto procederé a hacer un puente con las puntas del multímetro, y quitaré el nodo negativo de la fuente para que me dé la intensidad total. Recordando que para poder medir la intensidad tenemos que colocarlo las puntas de manera en serie, y me da el resultado de 12.77 miliamperes. Y en mi cuaderno tengo el resultado de 0.012 amperes, o bien 12 miliamperes. Buenas tardes, mi nombre es Christopher Barrón y procederé a hacer las mediciones con el multímetro digital respectivas al circuito mixto. Bien, las primeras mediciones que haremos serán las de resistencia. Tenemos nuestro multímetro puesto en la función de ohmmetro. Recordemos que en ohmmetro da igual la dirección en la que estén puestas las puntas, ya que el ohmmetro no tiene polaridad, mientras que las resistencias pues realmente tampoco tienen polaridad. Bien, comenzaremos con nuestra resistencia 1, la cual tiene un valor de 1.2 kilo ohms, esta de aquí, y procederemos a medir.
tenemos una resistencia de 1.186 kiloohms. Procederemos entonces con la resistencia 2 de 680 ohmios. Colocamos las puntas aquí y nos marca una resistencia de 0.671 kiloohms, que sería lo mismo que tener 671 ohmios. Procederemos con la resistencia 3, es esta de aquí, y como podemos observar, la resistencia 3 estaría en paralelo con la resistencia 5. Para poderla medir correctamente y evitar que se tome como un circuito paralelo, moveremos la resistencia y la mediremos por separado. Colocamos las puntas aquí y nos da un valor de 45.8 kiloohmios, que como podemos recordar, nuestro valor marcado era de 47 kiloohmios. No es necesario volver a colocar la resistencia de momento, así que seguiremos midiendo individualmente cada resistencia. Procederemos con nuestra resistencia 4, la cual es de 22 kiloohmios. Colocamos las puntas aquí y tenemos una resistencia de 21.82 kiloohmios. Procederemos con nuestra resistencia 5, esta de aquí, la cual según era de 1 kiloohmio. Colocaremos las puntas respectivamente y tenemos una resistencia de exactamente 1 kiloohmio. Por último, nuestra resistencia 6 es de 820 ohmios, es esta de aquí, y colocaremos las puntas para poderla medir. Nos marca una resistencia de 0.829 kiloohms o bien 829 ohmios. Ahora, para poder medir la resistencia total, tenemos que recolocar la resistencia 3 que habíamos quitado. La colocaremos de tal forma que quede exactamente igual al esquema del circuito en el nodo donde se juntan estas dos resistencias y su otra pata en el nodo donde se juntan estas otras dos resistencias. Bien, para poder medir la resistencia total tenemos que colocar las puntas del multímetro de manera paralela a estas dos resistencias, como si se tratase de una fuente de voltaje. Colocamos aquí las puntas entonces y marcamos un valor de 17.50 kiloohmios, bastante similar al de 17.68 kiloohmios o bien 17.688 ohmios que habíamos calculado. Bien, ahora procederemos a grabar voltaje en este circuito mixto. Colocaremos nuestro multímetro en la función de voltaje de corriente directa y comenzaremos a medir. Recordemos que estamos suministrando un voltaje de 5 voltios proporcionado por este cargador de aquí, así que nuestro voltaje total debería ser de 5 voltios. Así que comenzaremos midiendo ese voltaje. Recordemos que las puntas de prueba deben colocarse respetando la polaridad de la fuente suministrada. Entonces colocamos el rojo en el positivo de la fuente y el negro en el negativo de la misma, y tendríamos un voltaje de 5,10 voltios, bastante apegado a lo que dice el cargador de 5 voltios. Bien, ahora empezaremos a medir los voltajes en cada una de las resistencias. Tenemos que nuestro voltaje 1 es de 0.338 voltios o bien 338 milivolts. Comenzaremos a medir entonces y tenemos un voltaje de 346.2 milivoltios. Bien, ahora procederemos con la resistencia 2, la cual tiene un voltaje de 0.191 voltios o bien 191 milivolts. Recordemos que el negativo de la fuente está en esta parte de aquí, entonces aquí colocaremos el negativo y aquí el positivo. Al momento de medir nos marca un voltaje de 196.2 milivolts, bastante similar a los 191 que habíamos calculado. El voltaje 3 es de 4.45 voltios, que corresponde a esta resistencia 3 de aquí, así que comenzaremos a medirla. Colocamos aquí la parte positiva y aquí la negativa y nos marca un voltaje de 4.55 voltios, bastante similar. El voltaje 4, que corresponde a esta resistencia de aquí, es de 4.11 voltios, así que procederemos a medirla. Y tenemos un voltaje de 4,20 voltios en el multímetro digital. Procederemos con nuestra resistencia 5, esta de aquí, la cual tiene un voltaje calculado de 0.187 voltios. Colocamos las puntas y medimos un voltaje de 192.7 milivoltios.
Por último, nuestra resistencia 6 tiene un voltaje de 0.153 voltios o bien 153 milivolts. Colocaremos las puntas. Recordemos que el negativo de la fuente debería estar, perdón, el negativo del multímetro debería estar aquí y el positivo de este lado. Entonces tenemos un voltaje medido de 160 milivoltios, bastante apegados a los 153 calculados. Bien, a continuación procederemos a medir las intensidades en este circuito mixto. Para ello es bien sabido que tenemos que cambiar las puntas del lugar. Voy a quitar esta punta y esta también, y voy a quitar este plástico porque pues nos puede llegar a estorbar. Dejamos el común en este lado y de este lado colocaremos la punta positiva, la punta roja, porque es la que mide amperaje con un máximo de 500 miliamperios, que realmente no necesitamos tanto, ya que los amperajes calculados están en la escala de microamperes. Bien, ya está colocada y ahora procederemos a mover la perilla hasta los microamperes. Una vez que está en los microamperes ya podemos proceder a medir. La primera intensidad que mediremos será la total, la cual es de 282 microamperes. Para ello tenemos en cuenta que tenemos que conectar el amperímetro en serie. Le hemos colocado unos pequeños puentecitos para colocarlos en el proto. Y vamos a abrir el circuito de esta parte de aquí y colocaremos la punta positiva del amperímetro aquí en el mismo nodo que la fuente, y el negativo a donde empezaría el circuito. Nos marca un amperaje de 283.2 microamperes, mientras que el calculado era de 282 microamperes, bastante similar. Bien, ahora procederemos a medir la intensidad 1. Recordemos que la intensidad 1 es la que pasa por esta resistencia, ya que en el circuito la intensidad se divide en dos. Una que pasaría por esta malla, que está conformada por la resistencia 1, 3 y 2, y esta otra malla que está conformada por la resistencia 4, 5 y 6. Entonces la intensidad 1 es la que pasa por la resistencia 3, y para medir dicha intensidad tendríamos que quitar una de las patas de la resistencia 3. Entonces para ello vamos a mover la resistencia 3, una de las patas de la resistencia 3 del lugar, para proceder a puentearla. Como vemos, hemos cambiado el punto en el que estaba conectada la resistencia. Ahí el circuito estaría abierto por parte de la resistencia 3, y lo que vamos a hacer es colocar la punta positiva del amperímetro en la salida en la última pata de la resistencia, en la segunda pata, y el negativo del amperímetro en esta parte de aquí, que sería donde se unen la resistencia 6 y 2. Entonces estaríamos colocando el amperímetro en esta parte de aquí. Entonces tenemos un amperaje calculado de 94 microamperes, mientras que el amperaje medido es de 97.7 microamperes. Ahora procederemos a medir la intensidad 2, que como recordemos es la intensidad que pasa por la resistencia 4, 5 y 6. Así que para medirla primero desconectaremos las puntas del amperímetro de donde las tenemos colocadas. Recordemos que el multímetro está en la posición de microamperes del amperímetro con la escala en microamperes. Entonces para ello colocaremos la resistencia 3 en su respectivo nodo y podemos medir entre cualquiera de estas tres resistencias, la R4, 5 y 6. Voy a mover la resistencia 5 del lugar y la voy a puentear a esta resistencia 6 utilizando las puntas del amperímetro. La punta positiva la colocaré en esta parte, ya que por aquí pasará la corriente positiva, y en esta parte de aquí la corriente negativa. Aquí iría la corriente negativa, la punta negativa de la fuente, la punta negativa del amperímetro, y como quien dice estaríamos colocando el amperímetro en esta parte de aquí, entre la resistencia 5 y la 6. Nos marca un amperaje de 188.9 microamperes, mientras que el calculado era de 187 microamperes.